¿verdad? Por si acaso lo llegan a necesitar. Y ese por si acaso lo llegan a necesitar es por si acaso alguien se me atraviesa y viene buscando problemas, le voy a dar, ¿cierto? Y así muchos cristianos andan con su bate, ¿verdad? Por si acaso. Pues así andaba Pedro con su espada. Por si acaso, yo creo también, ¿no? Algo pasaba, por si acaso algo pasaba, él estaba listo con la espada. ¿Por qué Pedro andaba con esa espada? Pedro sabía que había oposición ante el ministerio de Jesús. Pedro estaba tan cerca de Jesús. Y Pedro sabía que Jesús era perseguido por los fariseos, por los saduceos, por los sacerdotes, por los herodianos, por todos. Jesús tuvo una oposición religiosa, política, social. Y entonces Pedro andaba con su espada. Pero Pedro, si nosotros vemos, ¿verdad? A lo largo de las escrituras, el Pedro que empezó a caminar con Jesús era un Pedro impulsivo, atrabancado, como dicen aquí en México, ¿verdad? Pedro era así, que se ponía locochón, ¿verdad? Y a veces vemos a un Pedro que actúa sin pensar. Y aquí en este relato vemos a un Pedro que cuando vio que venían a arrestar a Jesús, enseguida saca la espada y con permisito, chácata. Cuando fue que ya le arrancó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Entonces, eso me enseña a mí varias cosas, de que a pesar que Pedro caminaba con Jesús, a pesar de que Pedro estaba tan cerca de Jesús, Pedro batallaba con algo. Pedro batallaba con su carácter. Y él traía esa espada porque él estaba dispuesto a usarla en caso de que fuera necesario. Y se nos hace difícil entender cómo esa misma mano que extendía para dar de comer a los pobres, esa misma mano que se extendía para hacer misericordia, esa misma mano que seguramente muchas veces oró por otras personas, con esa misma mano Pedro sacó una espada para herir a su prójimo en un momento de presión. Y así nosotros también, ¿cuántas veces con la misma boca con la que alabamos y glorificamos el nombre del Señor, hemos insultado, hemos ofendido, hemos dicho cosas que no debemos decir, hemos lastimado, y luego con esa misma boca alabamos el nombre del Señor y compartimos la palabra del Señor? Y con estas mismas manos, ¿sí?, que muchas veces hemos usado para bendecir a otros, también en algún momento las hemos ocupado para lastimar a otros. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. Y eso mismo que le pasó a Pedro, nos puede pasar a nosotras. Cantamos alabanzas, pero andamos armados. Hacemos misericordia, pero andamos armados. No necesariamente tiene que ser un arma física, ¿verdad? Eso espero.
Que nadie ande aquí con su puñal, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un arma física. Pero la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18, dice que a veces nuestras palabras pueden ser como una espada. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces no necesariamente tenemos que tener una espada física para lastimar a los demás. No necesariamente necesitamos traer un arma para lastimar a los demás. Simplemente con nuestras palabras podemos llegar a lastimar a otros. Simplemente en un momento de ira podemos ofender. Y sí, desafortunadamente, muchos, aún siendo cristianos, han llegado al punto de la violencia física. ¿Qué sucedió ahí? Cuando un cristiano llega a la violencia física, se dejó dominar por la ira, se dejó dominar por sus emociones. Pero siempre cuando eso sucede, las consecuencias son devastadoras, amada iglesia. A veces vemos cómo suceden a nuestro alrededor catástrofes por un momento de ira. En un momento de ira, y por ponerles un ejemplo así muy real y muy reciente, veía yo en el noticiero, no sé si lo vieron, de una señora con otros 2 hombres que golpearon a un vendedor ambulante. ¿Y qué sucedió? ¿Quién sabe qué pasó, verdad? Pero el punto es que ellos reaccionaron con violencia hacia este señor. Y luego la comunidad, cuando se enteró de lo que esta persona hizo, fueron y le prendieron fuego a su casa y le destruyeron el carro. Y esas consecuencias se pudieron haber evitado, claro que sí. ¿Por qué sucedió todas esas cosas que no debían haber pasado? No tenía por qué haber tomado tal magnitud. Por no controlar la ira, por no controlar el enojo. Y lo peor, amados hermanos, es que a veces las consecuencias son para nuestro propio cuerpo. ¿Sí sabían que la ira causa enfermedades? Muchas de esas personas que andan por ahí, ay, es que tengo gastritis, ay, es que tengo colitis, ay, es que tengo migraña, ay, es que se me sube la presión, ay, es por emociones no controladas. Porque cuando la persona es iracunda, ¿sí? Eso afecta primeramente tu salud física, porque si hay colitis, por nerviosa, ¿no? Como le llaman, si hay gastritis, mejor dicho, hasta un infarto te puede dar en un momento de coraje, por no controlar las emociones. Entonces los primeros dañados somos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, nuestro propio templo, nuestra propia mente. Muchas personas que viven con ansiedad es por lo mismo, porque no controlan sus emociones. Y nos hacemos daño nosotros mismos y le hacemos daño
a los que nos rodean, porque entonces todo ese coraje lo proyecta primeramente hacia las personas con las que vive. Hay personas que, por ejemplo, tuvieron un mal día con su jefe y llegan a la casa y se desquitan con la esposa, se desquitan con los hijos y proyectan todo lo que vivieron, porque como al jefe no le pueden gritar porque los corre, entonces llegan a la casa y se desquitan con personas que ni siquiera saben ni qué le pasó. No hay un control de ese carácter. Y eso era lo que pasaba con Pedro. Pedro hablaba sin pensar y muchas veces metió la pata porque su lengua iba más rápido que sus pensamientos. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dijo al Señor: no, Señor, de ninguna manera eso te acontezca? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿No? Porque Pedro, cuando se enteró por boca del Señor de los planes que Dios Padre tenía para con su hijo, dijo: no, ¿cómo crees? Y le dice el Señor: apártate de mí, Satanás, porque es que la lengua de Pedro actuaba más rápido que su mente. Entonces la vivía metiendo la pata, más bien metiendo la lengua. Luego, en otra ocasión, le dijo al Señor: no, Señor, yo nunca te voy a dejar. Y le dijo el Señor: Pedrito, cuando el gallo cante me habrás negado 3 veces, Pedrito. Entonces Pedro era impulsivo, siempre hablando antes de pensar. Pedro no se puso a pensar en un momento que el Señor debía pasar eso, porque ese era el plan de Dios. Luego Pedro no se puso a pensar en un momento que todos podemos fallar. Por eso dice la palabra, ¿verdad? El que cree que está firme, mire que no caiga. Porque es que ninguno de nosotros puede asegurar tal cosa, ¿verdad? Eso anhelamos en nuestro corazón. Señor, ayúdame a nunca fallarte. Pero ninguno de nosotros puede asegurar: yo nunca voy a caer. Porque no sabemos. Entonces, como Pedro era así tan impulsivo, siempre hablaba y hablaba, ¿verdad? Y luego, ¡pum!, metía la pata. Por ese carácter tan impulsivo, por ese carácter tan atrabancado, se la pasaba de metida de pata en metida de pata. Pero ya la tapa fue esto, ¿verdad? Cuando agarró la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, porque para empezar, pues, ¿qué hacía Pedro con una espada? Pedro no tenía por qué andar cargando espada. ¿De quién se iba a defender Pedro si ya el Señor les había enseñado que el reino de él no era un reino de violencia, sino un reino de justicia, de paz, de gozo, de amor? Pedro ya sabía lo que era el reino de los cielos, no era un reino que se iba a ganar con la violencia, pero a Pedro en ese momento se le olvidó todo lo que el Señor había enseñado por un momento de ira. Y así también a nosotros, en un momento de ira, se nos olvida lo que dice la palabra y nos dejamos controlar por nuestras emociones. Y terminamos pagando la factura de las consecuencias. Sin embargo, vamos a ver nosotros que el Señor a Pedro no le quitó ese carácter.
Eso es lo que más llama la atención. Fíjense que dentro del grupo de los 12 había incrédulos, había guerrilleros, había ladrones, había usureros como Mateo, ¿verdad? Incrédulos como Tomás, ladrones como Judas, impulsivos como Pedro, orgullosos como Juan. Había de todo. Porque en el reino del Señor de todo hay. Pero el Señor, vemos que Él no le quitó ese carácter impulsivo a Pedro. Le voy a demostrar por qué. Sino más bien el Señor usó ese temperamento para su gloria y para su honra. Si usted es impulsivo, el Señor no va a hacer que mañana usted deje de ser impulsivo. Lo que va a hacer el Señor es que esa impulsividad que usted tiene, el Señor la va a utilizar para gloria y honra de su santo nombre. Porque en la obra del Señor se necesitan todos los temperamentos. Se necesita gente valiente. Se necesita gente que tenga los pantalones, como Juan el Bautista, de pararse y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Se necesita gente así en el reino de los cielos, y que no le dé miedo si pasa alguien y pum, le mete un balazo porque no le gustó lo que dijo. Se necesita gente así en el reino de los cielos. Pero también se necesita gente que si ve a un niño llorando tenga la ternura de abrazarlo y consolarlo. Se necesitan todo tipo de personas en el reino de los cielos. Y ese temperamento que nosotros tenemos, el Señor lo va a usar y lo va a transformar para su gloria y para su honra. Resulta que después de que suceden todos estos eventos, el Señor es crucificado, al tercer día resucita y empieza una tremenda persecución hacia todos aquellos que andaban con Jesús. Porque lo que vamos a leer ahorita sucede dentro de ese contexto en el que la historia dice que las autoridades judías estaban acusando a los apóstoles de haberse robado el cuerpo de Jesús de la tumba, porque ellos nunca creyeron que Jesús resucitó. Ellos pensaban que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús. Y aún los judíos no creen que Jesús resucitó, por eso ellos siguen viviendo bajo la ley y por eso ellos siguen esperando al Mesías. Porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y en ese contexto donde Jesús resucita, Jesús asciende a los cielos y la iglesia empieza a ser perseguida. Vemos ahora a un Pedro lleno del Espíritu Santo y vamos a ver qué hizo ese Pedro. Vamos al capítulo 2 de Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 14. Bueno, vamos a leer desde el 12 para ubicarnos un poquito en el contexto. Esto ocurre en el día de Pentecostés. Y dice la palabra: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Y dice, y fíjense, y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ustedes saben lo que significa. En un momento de persecución, en un momento donde las autoridades judías están buscando a los seguidores de Jesús para apresarlos, levantar la voz y decirle al pueblo judío: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, al Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que para eso se necesita valentía? ¿Ustedes creen que cualquiera se iba a parar a decirle al pueblo israelita las palabras del sermón que dijo Pedro? En ese contexto en el cual les estoy hablando. Esto era más grande que pararse en la mitad del Vaticano a predicar. Hagan de cuenta algo así. Y aún mucho mayor. Es lo que Pedro está haciendo en este momento, en este contexto.
donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, con esa valentía, con esa impulsividad que lo caracterizaba, se pone de pie y alza la voz para predicar de tal manera tan poderosa. ¿Y cuál fue el resultado de la prédica de este hombre tan valiente, tan impulsivo, en el cual Dios transformó ese carácter? No para seguir haciendo las obras de la carne, sino para ser usado como instrumento para la gloria y la honra del Señor. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para hacer esto, ¿se necesitó la impulsividad de Pedro? No cualquiera. No cualquiera iba a hacer esto. Para hacer esto, ¿se necesitó la valentía de Pedro? Claro que sí. Para hacer esto, ¿se necesitó el carácter de Pedro? Sí. Entonces, amado hermano, esto es un ejemplo claro de que el carácter de Pedro no fue quitado. El carácter de Pedro fue transformado para gloria y honra del Señor. Entonces, si usted es impulsivo y usted es así tan valiente para ir y echarle bronca al vecino, esa misma valentía tiene que tener para pararse en una esquina y predicar el evangelio. Amado hermano, si usted es así tan valiente que usted dice, me bajé de la cruz, si usted es así tan valiente que usted dice, soy de mecha corta, si usted es así tan valiente que dice, es que yo soy explosivo, es que usted no me conoce, es que yo me conozco, que ni me toquen, porque entonces esa misma impulsividad, esa misma valentía, esa misma carácter que usted tiene, úselo entonces para la gloria y la honra del Señor. Y deje de andar metiendo la pata como lo hacía Pedro. ¿Cierto? No le vamos a pedir, Señor, quítamelo. No. Déjamelo, pero úsalo para bien. Porque todo lo que tenemos, ¿cierto? El Señor lo puede usar para bien. Es como, por ejemplo, usted tiene en su casa el internet. Y entonces hay hermanos que dicen, ay, es que yo en mi casa no tengo internet. ¿Por qué, hermano? No, porque eso es del diablo. Ahí está la tentación, ahí salen cosas que yo no debo de ver. Ay, hermano, pero ahí también hay estudios bíblicos, ahí también puede escuchar alabanzas, ahí también puede ver películas cristianas. ¿Sí me comprenden el ejemplo? Entonces, no es quitar el internet, es que si lo pones, úsalo para la gloria y la honra del Señor. Úsalo para edificar tu vida. Úsalo para crecer espiritualmente. Pero no es de que no lo tengas, porque ahí podemos encontrar cosas buenas y cosas malas. Y en todas partes donde nosotros nos movemos, ¿verdad? Vamos a encontrar siempre dos caminos. Y así mismo sucede con nuestro carácter. Estamos en un momento, ¿verdad? De enojo, de
de, de que no sabemos y en ese momento puedo tomar la decisión, meto la pata, abro la boca como Pedro, ¿verdad? Abro la boca y meto la pata. O esa misma valentía la ocupo para morderme la lengua y quedarme quietecito y calmarme. La decisión está en nosotros, ¿estamos de acuerdo? La decisión está en nosotros. Si con esa misma valentía, si así de valiente soy para morderme la lengua, o así de valiente soy, ¿verdad? Para hacer lo que yo sé que a Dios no le agrada. La decisión está en nosotros mismos. Y la solución está en la palabra. Y aquí lo hemos enseñado. Y aquí lo hemos visto. Y a lo largo de las escrituras nosotros podemos ver muchos más ejemplos de cómo un momento de ira nos puede apartar de las bendiciones del Señor. ¿Qué le pasó a Moisés? El Señor le dice, háblale a la roca y de ella va a brotar agua, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Pero Moisés ya estaba harto de ese pueblo quejumbroso, harto estaba Moisés. Y eso que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero este pueblo era tan pesado que ya Moisés ya no daba más, estaba que explotaba. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? En lugar de hablarle a la roca, fue y la golpeó, ¿verdad? Pero fíjese, Moisés enojado perdió el control. Y por un solo momento en el cual perdió el control, las consecuencias fueron devastadoras. Un hombre que fue usado por Dios, ¿verdad?, para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto, para guiarlos por el desierto, padeció con ellos, los pastoreó, los guió, y que por un arranque de ira, no entró a la tierra prometida. Por un arranque. Qué tremendo, ¿verdad? Un solito arranque nos puede causar consecuencias devastadoras. Un solo arranque, y yo sé que a lo mejor a todos en algún momento nos ha pasado, y todos nosotros podríamos decir, yo tuve este arranque de ira y la consecuencia fue tal, ¿verdad? En un arranque de ira quizás se rompió la relación con tu hermano, con tus hijos, con tu esposa. En un arranque de ira muchas personas inclusive han llegado hasta asesinar a otras. En un arranque de ira las consecuencias son devastadoras, amados hermanos. Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 25, versículo 28, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y ese mismo enojo hace que las personas no perdonen tampoco. Ay, no, es que como me hizo, y entonces se encierran en su ira y no perdonan, y guardan rencor, y tienen raíces de amargura en su vida porque su orgullo y su soberbia son tan grandes que no permiten el más mínimo agravio. Pero al final, los perjudicados somos nosotros mismos. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por el rencor, cuando nos dejamos llevar por la falta de perdón, los perjudicados somos nosotros mismos. ¿Cuál es la solución? Gálatas lo dice, ¿verdad?
el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, ¿verdad? Y de la paz nos enseña la palabra de que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted conoce personas que le pueden estar insultando, diciendo, y que las personas no reaccionan. Yo sí he conocido personas así. O sea, que tienen un temperamento tan apacible que nunca los ves enojados. ¿Han conocido una persona así? Yo sí. Yo sí, que nunca ha peleado con nadie, que no se deja provocar. Yo sí he conocido personas así. Y no se la pasan metidas en la iglesia. Fíjense. No son como Pedro, ¿verdad? Pedro estaba en el círculo íntimo, se la pasaba con Jesús, pero con una mano daba de comer a los pobres y con la otra sacaba la espada. Lo mejor, amados hermanos, y el fruto, ¿verdad? La palabra habla del fruto del Espíritu Santo porque los necesitamos todos y todos combinados nos van a ayudar a esa madurez, ¿verdad? A ese carácter, a esa estatura del varón perfecto. Necesitamos el amor para no responder de la misma manera del daño que nos están haciendo. Necesitamos la paz para que a pesar de la presión no respondamos de la misma manera. Necesitamos el dominio propio para que a pesar del enojo podamos controlarnos y no ir sobre la persona, sea quien sea, ¿verdad? Entonces, si el Señor lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros también, amén. Y transformar ese temperamento difícil, ese carácter iracundo, en algo bueno, ¿verdad? Utilizarlo de tal manera que esa valentía, que ese carácter se use para la gloria y la honra de Dios, así como lo hizo con Pedro. Y que seamos valientes, pero para las cosas de Dios, ¿verdad? Y que seamos impulsivos y estemos prestos, pero para las cosas del Señor, amén. Entonces, necesitamos pedirle en esta noche, amados hermanos, al Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a tener dominio propio, que ese dominio propio esté en nosotros y que tomemos decisiones que sumen a esta transformación de nuestro carácter. Cuando nosotros tomemos las decisiones, porque la decisión está en nosotros, de responder o no responder, de hacer o no hacer, de perdonar o pedir venganza. La decisión está en nosotros. Nosotros decidimos, ¿a esta persona la perdono? O esta persona, Señor, la venganza. No, voy a ver cómo me vengo. A esta persona le respondo o mejor me quedo callado. Contra esta persona actúo o mejor dejo eso en las manos del Señor. La decisión está en nosotros. La decisión está en cada uno de nosotros. Digámosle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a tomar decisiones que sumen en la transformación de nuestro carácter.
Y cuando nosotros empecemos a decidir bien, entonces Dios también va a hacer su parte. Porque no puedo decirle al Señor, ay Señor, cámbiame, transfórmame, pero ahí viene el hermano mi todo gordo, no lo soporto. Pero aquí, porque así estamos entonces como Pedro, ¿verdad? Con una mano con la espada desenvainada y con la otra levantando las manos al Señor. Señor, cámbiame. Pero, ay no, esa vecina ya me tiene harta. Señor, ¿te la llevo o te la mando? Entonces, sí necesitamos nosotros tomar decisiones sabias con respecto a nuestra conducta. Nosotros decidimos y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y para transformarnos de tal manera que entonces ese carácter sea usado para la gloria y la honra del Señor. Entonces,